Ok, bienvenidos. El tema de la clase de hoy es el ¿Me tema escuchas? número 2. ¿Quién habla? Profesor, ¿me escucha bien? Sí, se te oye. Ah, que está probando el micrófono. Ok, Disculpe. no se preocupe. Ok, el tema que vamos a realizar hoy, que vamos a ver hoy, es el segundo tema de la programación, tipos de datos abstractos. Acá en las diapositivas yo cambié un poco los títulos del tema, pero vamos a intentar abordar la definición teórica. Les explico por qué. La definición teórica es un poco complicada. Cuando se habla de abstracción, no sé si ustedes han oído como cuando dicen, no, ese cuadro es abstracto. Una cosa abstracta es cualquier objeto que ustedes ven y dependiendo de la percepción, puedes ver una cosa o puedes ver otra. No es algo definido, no es algo objetivo, es abstracto. ¿Ok? Para esto nosotros vamos a ver una presentación teórica que es bastante difícil de concebir, pero es lo que vamos a afrontar la clase de hoy. Por favor, si tienen dudas, interrúmpanme, pregunten, porque de verdad es un tema que es un poco complicado, pero es un tema que es la base de toda la programación orientada a objetos. ¿Ok? Yo intenté definirlo lo más teóricamente posible correcto y pues para una explicación coloquial o si no se entiende algún término, algún concepto, me lo pueden preguntar acá. Entonces pasamos a la definición de un tipo de dato abstracto. En ciencia de computación, un tipo de dato abstracto o TDA, tipo abstracto de datos TAD o Abstract Data Type, ADT por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que lo pueden conseguir bajo cualquiera de las tres formas, de las tres abreviaciones. Es un conjunto de datos u objetos creados de manera personalizada por un programador para un fin específico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Va a ser la representación personalizada que hagan ustedes para sus programas para resolver un fin específico. ¿Ok? Es una personalización que hace cada programador, por lo cual ustedes pueden llegar, se les puede presentar el mismo problema a resolver y dos personas lo pueden ver de forma diferente. Por eso se habla de abstracción. ¿Ok? Luego proseguimos con la segunda definición. Un TDA es una abstracción que permite modelar las características de un elemento particular. Entonces ya comenzamos a hablar de las características, ¿correcto? Y realizar su representación para un determinado fin en particular. Observen que yo puse tres definiciones, pero ya empiezan a haber cosas en común. Un fin específico o un fin en particular, ¿ok? Esto se logra a través de la manipulación de los tipos de datos que están predefinidos dentro del lenguaje de programación, encapsulando más información según se requiera. Encapsulamiento es algo que ustedes ya han hecho y que lo iremos a definir más adelante. No precisamente en esta clase, sino en el tema 3. Pero simplemente es englobar, ¿ok? Por eso, repito, se logra a través de la manipulación de los tipos de datos que están predefinidos. ¿Cuáles son estos tipos de datos predefinidos? Los tipos de datos básicos del lenguaje, de un lenguaje de programación. Enteros, flotantes, verdaderos, falsos, caracteres y así sucesivamente, ¿ok? Y esto se hace según se requiera. Ya vemos que los dos primeros conceptos de definiciones dejan bastantes cosas abiertas, ¿sí? No hay una definición particular. Lo único que sabemos es que tiene que existir un fin específico para hacerlo y se toman las características del elemento en particular que nos sirven, ¿ok? Según se requiera. Esto es lo que quiere decir. Luego dice, en el proceso de abstracción también se puede definir el proceso de abstracción se puede definir como el proceso utilizado para analizar un objeto particular.
dejando de lado los aspectos no relevantes para la representación de dicho objeto, dando importancia a la consideración solo de las propiedades esenciales para su estudio, facilitando la representación de dicho elemento y reduciendo al mínimo posible la complejidad de representar este elemento en dicho análisis. Hacia el final de esta clase hay unas definiciones que veremos, en los cuales hay dos pequeños ejemplos, pero en los cuales ustedes van a poder ver cómo podemos considerar solo las propiedades esenciales que nos sirven para su estudio, como también pueden tener muchas otras particularidades. Yo no sé si recuerdan el ejemplo cuando les mencioné que era TDA, tipo de dato abstracto. Yo les puse un ejemplo de las sillas. Todo depende de la percepción de quien lo está viendo. Una silla para un estudiante es el sitio donde se sienta. Para un carpintero puede ver como características la madera de la cual está construida. Para la universidad puede tener un código y eso representa la silla dentro de los objetos que pertenecen a la universidad. Entonces, dependiendo de lo que se requiera de las necesidades, cada quien puede ver el mismo objeto de forma diferente y representarlo de forma diferente. ¿Ok? Esta es la definición. Como ven, no es algo que queda muy claro de entrada, pero podemos sacar cosas particulares. Tomamos la información que nos sirva según se requiera. Tiene que existir un fin en particular y para eso quiere decir un problema que pueda resolver ese tipo de datos. ¿Ok? Hay un encapsulamiento de la información o de los tipos de datos que ya están predefinidos. ¿Ok? Y se trata de reducir al mínimo posible la complejidad de representar este elemento para ese fin en particular que a ustedes les sirva. ¿Ok? Pasemos adelante. Entonces, considerando las definiciones anteriores, es importante disponer de una metodología. Obviamente, el concepto no nos sirve solo por sí solo la definición para saber cómo vamos a hacer los tipos de datos abstractos. Entonces, es importante disponer de una metodología sobre cómo llegar a la abstracción de un objeto. Para esto es fundamental realizarse dos preguntas que van planteadas en el siguiente orden. Importantísimo el orden en el cual están planteadas estas preguntas, ¿ok? Un momento solo. Importantísimo el orden en el cual están planteadas estas preguntas. ¿Cuál es su fin o para qué puede servir? El fin. ¿Qué problema puedo resolver? ¿Para qué me va a servir hacer la abstracción de ese objeto? ¿Para qué me va a servir representar ese objeto en el computador? ¿Ok? Esa es la primera pregunta importante. La segunda pregunta, ¿cómo se puede definir o qué representa? ¿Cómo voy a hacer para definirlos? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que me interesa de ese objeto? ¿Qué va a representar en mi programa o en mi problema ese objeto? Cuando se dan estas clases se trata de no hablar de programación porque lo importante es entender el concepto de hacer la abstracción, ¿sí? Por lo tal estoy intentando usar lo menos posible programación. Piénsenlo como simplemente un análisis que ustedes hacen sobre un objeto. ¿Ok? La primera pregunta nos indica la clase del problema para el cual el tipo de dato podría ofrecer una solución. Mientras la segunda nos expresa qué es el tipo de dato y cuál será su uso. ¿Sí? Creo que queda claro allí. La primera pregunta nos las hacemos para saber qué problema me va a resolver, cuál es la finalidad de hacerlo, para qué me va a servir hacerlo. Mientras la segunda nos va a indicar cuáles son las características, cómo lo voy a usar, qué operaciones puedo hacer sobre ese tipo de datos, ¿ok? Si estas dos preguntas no tienen una respuesta clara, no tiene ningún sentido considerar su abstracción. Mientras que si tenemos claro el propósito del tipo de datos, su representación se considerará útil. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que hacer la abstracción de todo lo que queramos representar en un computador o en un programa. Nos va a servir simplemente si tiene una finalidad, si tiene una utilidad
y si está bien definido y cómo lo voy a representar en el computador, para qué, tiene que haber un fin. Si ustedes se hacen las dos preguntas que están allí y no encuentran una respuesta, no tiene sentido que lo representen. ¿Ok? ¿Por qué esto está dicho así? Porque en la definición se evita o se hace la abstracción de un dato solo si tiene una utilidad. Si no es inútil hacer una representación de muchos datos que al final ya de por sí son simples o no van a tener ninguna utilidad. Simplemente van a gastar tiempo representando objetos que no les sirve representarlos, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Creo que por ahora. Entonces, disculpe, es para ver si logré entender bien el concepto. O sea, esto se refiere a los tipos de o clases o objetos que nosotros creamos como programadores y que no vienen implícitos en el lenguaje, ¿no? Sí, O sea, cuando nos referimos por lo menos a un cliente y que dependiendo del cliente, o sea, del ámbito en el que nos estamos refiriendo a ese cliente, tiene ciertas características, ¿no? sí, absolutamente. Eso es lo que Ah, quiere ok, decir. ok. Ustedes simplemente van a realizar una representación de un objeto, de un cliente, de un carro, de lo que ustedes quieran imaginarse, solo si lo van a necesitar. Si no, es inútil. Si no, solo van a perder tiempo, se van a perder en el camino. Literalmente hay una definición. Yo por acá tengo un libro del cual me estoy apoyando, que fue un libro del que yo vi clases y leí algo interesante hace rato que les quiero mencionar. Deme un momento. Acá está. Acá dice, literalmente del libro, no se debe y es preferible asumir que no se puede definir una abstracción sin conocer el para qué de tal definición. Por esa razón, cuando se diseña un tipo de dato abstracto, debemos asegurarnos de tener claro el fin que perseguimos. En este sentido, en lo que concierne al tipo de dato abstracto, el fin es dibujar figuras en algún medio de contraste. Esto es una forma de decirlo muy artística, ¿no? Pero simplemente dice que estas figuras que tienen que dibujar es que tienen que tener un fin. Si el fin no está claro, no tiene sentido hablar de figuras y de sus operaciones. Los tiempos en programación por lo general suelen alargarse y se alargan tanto como un programador pueda quererlo. ¿En qué sentido les digo esto? No solo cuando hablamos de abstracción, de programación, de lógica, sino también, por ejemplo, en el diseño de una interfaz. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Ustedes van a diseñar una calculadora, ¿ok? Una calculadora que solamente sume dos valores enteros. Ustedes pueden profundizar tanto en el diseño de la interfaz que pueden hacer que los botones sean de color, que los números salten, que se muevan, que el tipo de la letra, el carácter. Pueden profundizar tanto como ustedes quieran, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Si ustedes les dan una semana para realizar esa tarea y ustedes tardan una semana haciendo la interfaz, cuando vayan a entregar su producto, la calculadora no va a sumar los dos números. En este caso, supongamos que hay un cliente ficticio, el cliente les va a decir, no, muy bonita, pero ¿de qué me sirve si no me suma? No sé si doy en el punto. Lo mismo pasa con la abstracción. Yo puedo agarrar un objeto y definirlo tanto como quiera. Volvamos al ejemplo de la silla. Yo puedo decir, sí, la silla. Me piden, represente la silla en el sistema de inventario de la Universidad de los Andes. Y yo empiezo a sacar, sí, la silla tiene 4 patas, pero puede tener ruedas móviles o ruedas fijas. Y puede tener asiento o puede no tener asiento. El asiento puede ser de un material o de otro. Puede que tenga espaldar o no. Puede que tenga apoyabrazos o no.
represento todo la abstracción de la silla que yo soy capaz o que mi cerebro es capaz de ver y no le meto el código del producto, que es lo que le interesa a la universidad. ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo una extracción equivocada. Estoy llegando a una representación que no sirve. ¿Para qué me sirve representar todos esos elementos de la silla si en realidad lo único que servía era el código de la silla mediante el cual está representado en el inventario? ¿Cómo? Perdón, ¿no te escuché? Que, o sea, es como representar características que son innecesarias en el ámbito, ¿no? Sí, y ese proceso se puede alargar tanto como ustedes no tienen idea. Por eso es que hay una metodología para llegar a la abstracción y son estas dos preguntas. Usted tiene que tener claro estas dos preguntas antes de ponerse a escribir características que al final no les van a servir. ¿Ok? Y por eso es que es abstracción. Donde yo pude ver todos esos elementos de la silla, seguro muchos de ustedes dirán, ah, pero se le olvidó que a la silla puede tener un espaldar de madera, uno tejido o uno en plástico. No sé si llego al punto. Cada quien puede tener una percepción diferente del mismo objeto. Y pueden desarrollar tantas características como su propio conocimiento se lo permita. Seguramente si llega un herrero me dice, no, pero es que esa silla está hecha con aluminio en la parte que sostiene esto. Tiene 2 tornillos de hierro de tantas pulgadas acá para sostener la madera. El punto es, pueden llegar a enumerar una posibilidad infinita de características sobre un objeto. Ahora, todo eso nos sirve para nuestro fin. Si no se está claro cuál es el fin, no se puede proseguir, ¿ok? Y si no se está claro luego cómo definir las características que me van a servir a cumplir con mi fin, no las puedo definir, ¿ok? Perdón, profe, hace ratito mencionó un libro. ¿Cuál es el nombre de ese libro? Es un libro muy avanzado. Es el libro de programación 3, que obviamente la programación 3 inicia con esto porque todo lo que se ve en programación 3 son estructuras de datos representadas con clases. Entonces, yo les puedo dejar el nombre del libro, pero me gustaría más buscar. No, el libro que les pasé es un libro de buenas prácticas de programación que tienen que leer, pero eso lo podemos ir viendo en la parte práctica. Yo les puedo buscar un libro, preferiblemente en español. Yo los tengo en algún lado, pero no los he conseguido, sobre programación 2 y me gustaría que sigan uno de programación 2. El libro que yo les mencioné, saqué cosas muy particulares porque, primero, la persona que la escribió es demasiado inteligente y usa un lenguaje muy ortodoxo. Y mientras va describiendo, va haciendo ejemplo con lo que ya deberían conocer de programación 2, entonces se pueden perder. Y no es la idea, ¿ok? Yo les busco un libro y se los paso más tarde. Entonces, hasta acá queda todo claro de cuáles son los objetivos de hacer una abstracción, qué es lo que necesitan saber antes de hacer una abstracción, por qué está esta metodología de estas dos preguntas para hacer una abstracción. ¿Queda claro? Sí, profe. Okay. Sí. Pasemos al siguiente. Entonces, acá tenemos unos pasos importantes para en la realización de un tipo de dato abstracto. Ahora, si ya no era complicada, vamos a empezar a poner conceptos más complicados. Los pasos para recrear la representación de un TDA por comprensión mediante una forma metodológica en programación diviene de las siguientes partes. Número 1. Descripción del fin para el cual se realiza la abstracción. La pregunta número 1. Número 2. Un conjunto de axiomas y precondiciones que definen el dominio del tipo. Como todos ustedes han pasado por cálculo, todos saben qué quiere decir axiomas y el dominio. Pero básicamente o coloquialmente es el conjunto de las operaciones o de los atributos de las precondiciones
que van a definir hasta dónde llega su tipo de dato abstracto. Van a tener variables, van a tener posibles operaciones sobre esas variables y eso va a definir las limitaciones de su tipo de dato. ¿Ok? Y como número 3 está la especificación de las operaciones posibles que se pueden realizar con dicho tipo de datos, divididas en operaciones sintácticas y semánticas. Ahora, sintácticas, acá entramos ya un poco más hacia lo que es la programación. Nombre de la operación, resultados, nombres y tipos de los parámetros. ¿A qué le suena esto? Una función, ¿cierto? Una función tiene un nombre, tiene un resultado y tiene parámetros con sus nombres y sus propios tipos, ¿ok? Esa es la definición sintáctica de la operación. Y la definición semántica es la descripción de lo que hace dicha operación sobre el tipo de dato abstracto. Les explico, si ustedes van a hacer, volviendo al tema de la calculadora, una clase para representar las sumas de los números o una abstracción de cómo hacerlo, tienen que describir qué hace esa operación. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una calculadora que suma fracciones, cierto que la suma de fracciones no es igual a la suma normal. Entonces, ustedes tienen que definir la función suma partiendo de la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, denominador de la segunda fracción por numerador de la denominador de la primera fracción por numerador de la segunda fracción y la multiplicación de los dos denominadores, ¿correcto? Mientras que la multiplicación tiene su propia definición, la división tiene su propia definición. Entonces, ustedes tienen que realizar una definición sintáctica a nivel de programa, nombre de función, parámetros y valor que devuelven, valor que retorna, y una definición semántica. La definición semántica la van a conseguir muy pocas veces, pero es algo que es súper importante, sobre todo cuando ustedes hagan sus propias clases. Y les explico velozmente con un ejemplo del por qué. No sé si ustedes se recuerdan que desde programación 1 les decían comenten el código, hay que comentar el código. Tenemos que hacer comentarios de código. Les voy a mostrar un ejemplo sencillo y veloz acá del por qué. Si ustedes ven esto, no se entiende absolutamente nada, porque no está escrito nada. Tienes que ir a leer el código para entender el por qué está hecho. Mientras que si leen acá arriba, por lo menos, hay un indicio a través de código de qué hace cada línea, qué se agrega en cada línea. ¿Ok? Y así podemos conseguir miles de ejemplos. Es muy difícil conseguir el código comentado, pero ustedes deberían de tener el código comentado con lo que hace cada función. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan programas, como por ejemplo este que tiene 9555 líneas de código, yo les aseguro que esto tiene 3 años de desarrollo. En el tercer año, si les toca mover esta función, no se van a acordar qué hicieron. No existe, no se van a recordar, es imposible. Por ese motivo, hay que hacer una definición semántica de cada una de las estructuras o las funciones que ustedes realicen, ¿ok? Vamos acá. Profe, por simple curiosidad, ese código era de qué, si se puede saber. De una página web que yo tomé en mano, que no lo hice yo, y a mí me toca trabajar sobre ese código. Y como la persona que lo desarrolló no hizo una declaración semántica, cada vez que yo tengo que modificar ese código, tengo que ir a meterme en su cabeza a pensar por qué él pensó en hacer las cosas así, cómo llamo a las variables, qué hace la función. Se vuelve complicado. Ustedes desde acá, desde las bases, tienen que aprender a trabajar en equipo. Y trabajar en equipo significa que si van a hacer un código, nadie es indispensable en ningún lado. Si compartes con compañeros de trabajo, que es lo más posible, porque los proyectos grandes no se hacen solos, tienes que compartir la información, el por qué hago esto,
un comentario, una indicación nunca está de más. Sobre todo cuando ustedes crean una clase. ¿Por qué? Porque las clases son personalizaciones que hacen ustedes. Pero lo vemos en la siguiente definición. El profesor no enseñó a comentar. ¿Cómo? Así nos enseñó que el profesor a nosotros, o sea, no nos dijo que comentáramos, sino mostró la doble barra y la barra asterisco para comentar, pero no nos especificó que comentáramos, Por eso sino yo les que nos puso mandé, como así de que podíamos comentar, nada más. por eso yo les mandé un libro bellísimo que se llama Buenas Prácticas de Programación. Ahí ustedes van a encontrar que los nombres de las variables tienen que escribirse de un modo, los nombres de los métodos de las funciones de otro modo. Esas son las buenas prácticas de programación y se hace para precisamente compartir, para que su código sea fácil de leer y fácil de entender a la vista. ¿Sí? Ustedes se pueden conseguir a nivel de código cualquier cosa absurda. No sé, me viene un ejemplo a la mente. En la segunda hora de la clase se los muestro. Pero mientras hagamos la pausa les voy a mostrar un ejemplo absurdo para que ustedes vean cuál es la importancia de comentar un código, de hacer esa definición semántica, ¿ok? Mientras tanto, prosigamos acá. Subjetividad en la implementación de un TDA. Ahora, la representación de los tipos de datos pueden ser vistas de modo objetivo a través de su definición sintáctica. ¿Qué quiere decir que pueden ser vistas de modo objetivo? Si la persona que programó o que hizo esa definición de un tipo de dato la hizo bien y usó las buenas prácticas de programación, ustedes van a conseguir en el programa de la calculadora una función que diga suma fracciones. Eso no les garantiza que lo que está dentro del código lo haga así. Pero hay una representación objetiva de qué hace el código. ¿Ok? Entonces, pueden ser vistas de modo objetivo a través de la definición sintáctica, visto que la misma nos permite visualizar las partes externas del mismo. Y esto es importantísimo. Las partes externas del mismo. Ustedes cuando van a imprimir por pantalla usan la función console_write_line. En este caso yo les dije que era la salida por consola, pero se entiende del texto que está escrito de la función que ustedes están llamando. Y le pasan un parámetro. Entonces, objetivamente ustedes saben que eso escribe por pantalla. ¿Cómo lo hace? No tienen ni idea. No pueden ver la parte interna. Pudieran tratar de acceder a la librería, buscar cómo funciona a nivel de sistema operativo, pero es ir más allá. La visualización externa de la función nos permite simplemente entender cuál es el modo objetivo o la definición objetiva de ese tipo de dato. Función en este caso, la consola, digamos, ¿ok? Pero a su vez, continúa acá, un problema común en la representación de tipo de datos nace en cuanto a la fuente de subjetividad que pueda surgir de su representación interna. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto de la fuente de subjetividad que pueda surgir de una representación interna? En un tipo de dato abstracto, dependiendo de la persona que la defina, van a tener diferentes características internas. Tú objetivamente puedes pensar que algo está hecho y puede que la persona que diseñó ese TDA, esa clase, ese objeto, ni siquiera se le pasó por la cabeza. ¿Por qué? Por las fuentes de subjetividad, que son básicamente tres. La interpretación del usuario. Visión, interpretación y por consecuencia su sentido. ¿Qué quiere decir? Dependerá siempre de la experiencia y conocimiento del usuario del TDA. Cuando nosotros usamos la console, si yo no les digo que se escribe console.writeLine, alguno puede que lo busque, otro no, pero si no sabes cómo usarla, si no sabes cómo pasarle el string, para qué sirve el $, no lo puedes usar. Aunque eso esté allí, tú no lo puedes usar. Estás limitado y tienes una subjetividad de ese tipo de dato abstracto. ¿Ok? Esta es la primera. ¿Qué quiere decir? Un tipo de dato abstracto
incluso si está bien diseñado, está limitado a los conocimientos de su usuario. En este caso el usuario es otro programador, no la persona que lo diseña. Es otra persona que usa esa definición que hace el diseñador, ¿ok? Posteriormente, el caso que puede ser al contrario, pero siempre es una limitante. La interpretación del diseñador. En base a la experiencia, el diseñador propondrá un modelo en base a sus conocimientos. ¿Qué quiere decir? Si yo a ustedes la mayoría debería de saberlo, pero si yo a ustedes les digo que hagamos una representación de los números imaginarios, las personas que no han visto cálculo o que el profesor de cálculo no se las mencionó, no saben qué es. Un número imaginario es un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Muy probablemente algunos ni siquiera la han visto. Entonces, yo podría diseñarlo y ustedes podrían no entenderlo, no saber para qué se usa, no saber qué tipo de número es y qué operaciones pueden hacer con esos números, ¿ok? Es una cosa que se da en cálculo 40, si no me equivoco. Hay espacios vectoriales, hay representación de planos. Son cosas que ustedes pueden no conocer y caen en la primera fuente de subjetividad y que yo las puedo conocer. O puede pasar al contrario. Alguien que aprende a programar, aprende todas las nociones básicas de programación, es, bueno, Mark Zuckerberg programando, pero no sabe nada de cálculo y no es capaz de representar ese tipo de tipos de datos abstractos que yo les estoy diciendo. Entonces el usuario puede que se espere que en la librería matemática haya manejos de números imaginarios, ¿ok? Pero el diseñador no lo sabía y no lo pudo implementar. Entonces también está limitado a la interpretación del diseñador, ¿ok? Y posteriormente hay una tercera base de subjetividad, ¿ok? Que es la implementación. Y viene definida así. Aunque si la definición del tipo de dato abstracto dice que tiene que tener un fin y para cumplir con ese fin debería tener unas características mínimas, el mito de los tipos de datos abstractos no siempre es así, porque cada programador inevitablemente realizará una representación diferente incluso si el fin es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo llegar al mismo fin y desarrollar cosas de más o cosas de menos. Yo puedo llegar a una parte parcial de un fin sin desarrollar todo. Y estos dos tipos de datos abstractos que están haciendo estas dos personas son diferentes. Y un tercero externo podría usar la clase que hago yo, el otro la clase que hace Robbie, y resulta que no son para nada parecidos. Y puede que los dos hayamos llegado al mismo fin, pero yo represento una factura según las cosas que a mí me interesan, según mis necesidades, y Robbie las representa en base a sus necesidades. ¿Ok? Robbie es el compañero que les mencioné anteriormente. ¿Y qué quiere decir esto? Si uno de ustedes agarra nuestras clases, muy probablemente van a conseguir muchas cosas diferentes. Con las mías podrá hacer unas cosas, con las de él podrá hacer otras, puede que lleguemos a resolver el mismo fin, pero son diferentes. Y aquí ¿qué entra? Aquí entra algo de lo que estábamos hablando en contexto, de lo que se estaba hablando hace rato. Procesamiento, tiempos de ejecución, tipos de funciones, liberar espacio en memoria. Son técnicas que se van aprendiendo, pero a lo mejor cuando yo la implementé no las consideré y la otra persona sí las consideró. Lo que quiere decir que muy probablemente con ambas clases el programa funciona bien. Si hablamos de 10 facturas, si le metemos 6 millones de facturas a elaborar la misma clase, uno no funciona porque no tiene la estructura preparada para liberar la memoria y el otro sí. Y no quiere decir que no sepamos qué es un TDA. Simplemente uno lo consideró y el otro no lo consideró. Y por eso es que se dice, depende de las necesidades o de los requerimientos que tenga una persona al representar un tipo de dato abstracto, ¿ok? Vamos a hacer una pausa
Voy a dejar estos 5 minutos para responder preguntas y luego continuamos con la clase. Si tienen alguna duda, este es el momento. Yo había hecho una pregunta no sé si recuerdo haberla leído, profe. Eh, La pregunta que hiciste acá. no, en el grupo de WhatsApp. O sea, yo he estado practicando haciendo ejercicios y hay varios ejercicios que prácticamente con una biblioteca se solucionan. Sí, Pero no sé si va a haber tipo una restricción con el uso de las bibliotecas o podemos usar la que queramos. absolutamente no, pueden usar la que quieran. El problema es que mientras más usen cosas que hayan hecho otros, menos aprenden a usar ustedes. Sí, En realidad este curso es orientado a objetos, programación orientada a objetos. Es todo el grueso del curso. Aquí no van a necesitar usar otras bibliotecas, aquí ustedes van a hacer sus propias bibliotecas. Y en programación 3, que son estructuras de datos, van a aprender a hacer sus estructuras. Y dependiendo de las diferentes tipos de estructuras que hayan, puede ser conveniente usar unas u otras dependiendo del fin. ¿Sí? Sí. Y la otra, los TDA generalmente se usan en qué parte. Absolutamente cada vez que van a hacer una clase. O sea, en todo el curso. Por eso les decía que era importante esta clase. Sí. Una pregunta, en la parte, por lo menos, sí, en la primera parte que estaba explicando el TDA, lo que más o menos te querías referir es que, bueno, en la parte de los conceptos es que por lo menos para uno realizar, por lo menos cualquier tipo de código, deberías que saber, ok, cómo le entro al código, qué es lo que debería que ser y o cómo es lo que quiere el cliente, ¿verdad? Sí y no. Ahora, ustedes de programación 1 seguramente traen un concepto bastante fresco que se llama entrada, proceso y salida. No vayan a confundir los conceptos. Una cosa es la entrada, que son las entradas del programa, el proceso, cómo se realiza, que ahí es donde va qué es lo que quiere el cliente, y la salida es la salida del programa. Eso es lo básico de programación, tiene que tener una entrada, un proceso y una salida. Mientras que acá estamos hablando de representación de tipos de datos. ¿Ok? No tienen que querer saber qué tiene el cliente. El cliente ni siquiera sabe qué es un objeto. Nunca lo ve. Él ve una interfaz. En este caso, estamos hablando de sus propias herramientas internas, su definición de sus tipos de datos. Si ustedes van a hacer una página web para una inmobiliaria, ¿cómo voy a representar qué es una casa? ¿Cómo voy a representar qué es un terreno? ¿Cómo voy a representar qué es un local? Que, aunque puedan tener cosas comunes, y ya ahí entran otros conceptos que vamos a ver en el tema 3, todas son una representación de un objeto diferente. Todas son propiedades, sí, pero un terreno no tiene construcción, mientras un local no tiene habitaciones, mientras un apartamento cuenta con baños y el terreno no. ¿Sí me explico? Acá lo que se intenta es hacer la mejor representación de los objetos que ustedes van a utilizar en sus programas. Por ahora, adáctenlo al conocimiento de estructuras que ustedes tienen. Cuando ustedes definían una estructura, ¿cómo lo hacían? Lo hacían así. Empezaban, persona, cada uno de los tipos de datos. Sí. Profe, no había estructuras. No había estructuras. ¿Y el repaso que hicimos? El profesor se enfermó en ese momento y creo que dejaron el semestre hasta ahí. Ah, excelente. Yo les hice una explicación, un repaso de los conceptos básicos. Está en las primeras diapositivas. ¿Ok? Yo también lo revisé muy por encima, o sea, no tan por encima, sino que solo vi unos cuantos ejercicios, entonces no tengo el concepto como muy claro. Lo que pasa es que no quiero enfrascarme en eso porque para que no vayan a confundir qué son estructuras y clases. Pero podemos hacer un ejercicio más tarde. Podemos hacer una repetición práctica de lo que es una estructura y para qué sirve. ¿Hacemos la pausa o tienen más preguntas? Profe, yo sí tengo una. Digo. Es una pregunta un poquito absurda, pero como no participé mucho en las primeras clases por el internet,
Sí, es que ¿para qué sirve el signo de dólar? El signo de dólar le permite saber al compilador que lo que tú metas entre las llaves son variables. Y él las imprime sin importar el tipo de datos de la variable que tú tengas allí adentro. Al menos que sea un Ok. objeto. El objeto no sabe cómo imprimirlo, pero tú puedes hacer una función que lo haga. Pero sería adelantarnos a lo que estamos viendo. Simplemente cuando tú Ok. pones el dólar por delante, el compilador sabe que lo que está entre llaves es una variable. Y te evitas poner los signos de concatenación, más cerrar comillas, más el nombre de la variable, más abrir comillas, en el ejemplo de C#. ¿Sí? Entiendo. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, hagamos una pausa y nos vemos dentro de unos 10 minutos. Claro, pero está bien. Sí, profe.